Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Calander para Inconsciente en Pantuflas y hoy vamos a hablar sobre los tres tiempos del Edipo en Lacan. Bueno, antes que nada y primero y principal es agradecerle a todos aquellos que se fueron sumando en este último tiempo, a todos aquellos que nos vienen bancando desde el principio y bueno, a toda la gente que vaya a ver esto y ojalá que les cope, les guste. Nada, andamos ya rondando los 4.900 seguidores. Ojalá el número siga aumentando y nada, pronto lleguemos a los 5.000, que sería un número casi impensado desde un principio y sería una locura para lo que habíamos planteado inicialmente. Bueno, de parte de Iñaki como de parte mía, justamente hablando de representantes, estamos sumamente agradecidos y sumamente felices con todo esto que se está generando y nada, antes que nada es usar este medio y esta vía que es el video para agradecerles a todos los que son partícipes de Inconsciente en Pantuflas y de los que hacen, bueno, que nosotros podamos seguir de alguna manera haciendo esto que tanto nos gusta y bueno, que tanto nos encanta hacer. Eh, Así que nada, simplemente eso. Muchas gracias a todos y espero gratamente que podamos seguir haciendo esto juntos. Bueno, con respecto a lo que nos convoca hoy en este momento, en este video, es los tres tiempos del Edipo en Lacan. Bueno, particularmente y a falta de muletillas, ya hemos visto un par de cosas de las que podemos tratar hoy en videos anteriores. Él hace ampliaciones con respecto a lo que concluye Freud. Bueno, lo data de esta manera. O sea, el psicoanálisis sin el Edipo sería un delirio. Es lo que da fundamento a toda esta teoría. Es como la piedra nodal. Para tener un poco en consideración, me gustaría traer qué es lo que dice Lacan con respecto sobre finalizando el capítulo de los tres tiempos del Edipo, el primero, qué es lo que dice Lacan sobre los tres tiempos, ¿sí? Y después lo iremos desarrollando y haciendo todas las apreciaciones correspondientes sobre esto. Pero él dice que en primer lugar la instancia paterna se introduce bajo una forma velada o todavía no se ha manifestado. Ello no impide que el padre exista en la materialidad mundana, quiere decir en el mundo, debido a que en este reina la ley del símbolo. Por eso la cuestión del falo ya está planteada en algún lugar en la madre, donde el niño ha de encontrarla. En segundo lugar, segundo tiempo, el padre se afirma en su presencia privadora, en tanto que es quien soporta la ley, y esto ya no se produce de una forma velada, sino de una forma mediada por la madre, que es quien lo establece como quien le dicta la ley. En tercer lugar, el padre se revela en tanto que él tiene. Es la salida del complejo de Edipo. ¿Sí? El tercer tiempo del Edipo es la salida para Lacan. Dicha salida es favorable si la identificación con el padre se produce en este tercer tiempo, en el que interviene como quien lo tiene. Esta identificación se llama ideal del yo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Se inscribe en el triángulo simbólico en el polo donde está el niño. Ahí nos meteremos con respecto a las elucidaciones sobre el esquema R. Mientras que en el polo materno empieza a constituirse todo lo que luego será realidad, ¿sí? Y del lado del padre es donde empieza a constituirse todo lo que luego será super yo. Hasta ahí ya tenemos dos demarcaciones un poco fuertes en cuanto a lo que viraría con respecto a cada figura. Hay que hacer un par de salvedades con respecto a qué es lo que nosotros consideramos en Lacan las figuras tanto maternas como paternas. En los capítulos anteriores a los tres tiempos del Edipo estarán la metáfora paterna y la forclusión del nombre del padre. Vamos a hacer una breve mención con respecto a esto para tenerlo en cuenta en lo que es la ulterior explicación del Edipo.
sin irnos más lejos, el nombre del padre es un significante, ¿sí? Es un significante que por operatoria reemplaza lo que es el deseo de la madre, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para manifestarnos y para decir cómo van a ocurrir esta serie de pasos para transcurrir los 3 tiempos del Edipo. Léase. En un primer momento, nosotros vamos a tener la célula narcisista madre-hijo, la cual el niño, después haremos la llamada salvedad con respecto al término niño, pero hasta el momento lo llamaremos así, el niño va a desear ser el falo de la madre, ¿sí? En esta cuestión va a haber una vicisitud de completud entre ambas partes. Es una diada en cuanto el deseo materno aloja a este niño y el niño es alojado por la madre en tanto completud, en tanto se tiene esa fantasía de ser el falo de la madre, ser lo que la madre desea. El segundo tiempo, la segunda etapa, va a haber la irrupción de un padre real, de un agente real, diría Lacan, en la cual el padre privará, ¿sí? Y acá es cuando hay algunas personas, algunos docentes, algunos catedráticos con respecto al psicoanálisis que enlazan las categorías de la falta con los 3 tiempos del Edipo, para una cuestión de entenderlas por separado o por entenderlas poco más atomizadas, no haremos mención a las categorías de la falta que se encuentran en el tramo y en el desarrollo del seminario 4. Por ahí se centra similitud en cuanto a que se utilizan los mismos términos, pero tiene algunas salvedades que lo hacen diferente entre una y otra. En otros videos nosotros ampliaremos con respecto a esas diferencias y hablaremos en profundidad por ahí de las categorías de la falta. Hasta ahora nos limitaremos solo a decir que en este segundo tiempo del Edipo el padre priva, ¿sí? Y hace una doble privación, un doble movimiento. Con respecto a la madre es no reintegrarás tu producto, ¿sí? Separa el apetito de esa madre cocodrilo, dirá Lacan, sacando de sus fauces a el hijo, en este caso el falo. Y al niño le dirá, esto todo es una operación simbólica, hagamos esa salvedad y hagamos esa aclaración, no te acostarás con tu madre, aparecerá el rol privador del padre para separar esta célula y afirma su presencia privadora el padre, ¿sí? Demarcará que el falo no es el hijo, dará lugar a la importancia de que aparezca en este tercer tiempo la presencia del padre revelando como que él tiene el falo y será quien donará, en tanto se inscribe en un lugar de otro, los títulos para poder transitar de forma metafórica y a través de esta vinculación simbólica la conformación del sujeto tanto puesta en ideal del yo, inscribiendo en el triángulo simbólico. Bueno, simplemente esos serían los 3 tiempos del Edipo. O sea, tenemos una célula narcisista madre-hijo, un segundo tiempo donde el padre privador desplazaría a la madre de ese lugar en relación diádica con el niño, y un tercer tiempo donde el padre provee la ley, por así decirlo, la instaura y se convierte, pasa de ser un objeto corpóreo, de elucidación imaginaria, a un significante, ¿sí? Una vez ya esclarecido los 3 tiempos del Edipo, lo que estaría preciso diferenciar es esta cuestión con respecto a Freud. En Freud, ¿cuál era la disputa? Entre el padre y el hijo se disputaban a la madre. La diferenciación acá es la cuestión entre que la madre
y el hijo está la presencia del falo, ¿sí? Y mientras Freud eran 3 elementos los que estaban comprendidos en el Edipo, en Lacan son 4, ¿sí? Niño, madre, padre, falo. Esta cuestión en este triángulo que se forma entre la madre, el niño y el falo, aparece el padre, corriendo a la madre de lugar y de escena, ¿sí? Y en este corrimiento, el niño tiene que volver a reordenar ese triángulo en tanto relación con el padre y con la madre y con el falo. En esta cuestión de no perderlo, ¿sí? Entonces se pasa del ser al tener. Si nosotros, por ejemplo, lo enlazáramos con cosas que ya hemos dado, por ejemplo, en el grafo del deseo, que es esta concatenación entre el primer plano y el segundo, es bueno, en el video introductorio donde el profesor Roberto Vinciarelli lo explica de manera muy clara. En videos anteriores también tenemos la cuestión sobre el esquema R, donde se ve esta concatenación entre la triangulación simbólica y la triangulación imaginaria con respecto al adosamiento del marco de la realidad, y son como para ahondar un poco más en estos predicados que acabamos de decir. Justamente, bueno, la cuestión de la elucidación de la metáfora paterna en reemplazo del deseo de la madre. ¿Y qué pasa con la cuestión de la forclusión? Ahí enlazaríamos también con lo que hemos trabajado en el esquema I. ¿Qué puedo decir con respecto a esto y para entender al Edipo en Lacan? Lo más importante del Edipo en Lacan es entender que todas son operaciones simbólicas / metafóricas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el nombre del padre es, primero que nada, es una metáfora. El padre es una metáfora, dirá Lacan en el Seminario 5. Que viene a ocupar el deseo de la madre. Hasta ahí vamos, el deseo de la madre también es una metáfora, es un significante, ¿sí? Todas estas cuestiones pasan a niveles lingüísticos. No es que viene pongamos decir, es una pelea entre progenitores y viene el papá y la saca la mamá del lugar y le dice vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer aquello, y se da toda esa cuestión fantasiosa e imaginaria como sería en Freud. Acá es una cuestión también de, bueno, Lacan da durante el Seminario 5 da el ejemplo del caso de Schreber y el ejemplo del caso Juanito, con respecto a la función del padre y cuál es su vicisitud para todo esto. Para no meter en esos pormenores que por ahí serían más pertinentes trabajarlos en algún ulterior video, queremos dejar en claro justamente esto. Que la cuestión con respecto a Lacan en tanto Edipo es una operación totalmente lingüística, ¿sí? Y son cuestiones que van a ser estructuraciones y formaciones normativas, ¿sí? El Edipo en Lacan, el complejo de Edipo, tiene función normativa. Asunción de sujeto, producto de la inscripción del nombre del padre como significante ordenador de la cadena significante, vamos a poder dar cuenta que hay una elucidación con respecto al falo como significante. Y si está el falo como significante, nosotros lo habremos hablado en el video sobre la significación del falo, enlazaríamos todo esto. Hay una posición frente a la sexuación. Entonces, todo este drama edípico, toda esta cuestión en las cuales nosotros podemos diferenciar inclusive estructuras clínicas a partir de entender estos conceptos, va a dar las cuentas y va a dar a las claras todas estas consideraciones que nosotros tenemos o en observación para la teoría con la clínica y la práctica en psicoanálisis. Esto yo la verdad que bueno, no lo aclaré antes, pero lo quiero aclarar ahora. Al decir que son funciones simbólicas, no importa si también para actualizar un poco los postulados analíticos, porque muchas veces nosotros encontramos con que hay cosas que son fuera de época, hay cosas que hoy por hoy nosotros los leemos y decimos no condicen con la actualidad, no condicen con un montón de cosas que están pasando ahora, pero muy probablemente lo que estemos pensando ahora, dentro de 50 años, esté caduco.
y otras cosas no. Yo creo, y esto es una opinión totalmente personal, en la cual hay postulados del psicoanálisis tanto freudiano como lacaniano, como de escuela inglesa, poslacaniano, actual, que siguen en boga, siguen vigentes, y hay otros postulados que no son del todo actuales y que no son del todo aplicables a el siglo XXI, por así decirlo. Por eso hay que tratar estas teorías con responsabilidad a la hora de su comunicación y a la hora de justamente de su aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros decimos niño y puede ser niña, o inclusive si lo adoptamos a las nuevas teorizaciones puede ser niñe. Es independiente de cuál es la conceptualización o cuál es el término que utilizamos para designarlo. Es un infante, en este caso, y tiene una relación con dos operaciones simbólicas, ¿sí? Ni siquiera hace falta que sean dos personas, en el sentido corpóreo de la palabra. Es un infante que tiene que atravesarse a través de dos posiciones de otro, discursivas distintas, que pueden ser empleadas hasta inclusive de la misma persona. Eso ya pierde un poco la importancia en esta cuestión, y desde la que yo puedo, de la humilde lectura que puedo aportar a esto, es la cuestión de que siempre utilicemos este tipo de predicados en forma metafórica, en forma simbólica, y que no son más que operaciones lingüísticas. Tranquilamente lo que puede llamarse como función materna o función paterna o significante del nombre del padre, son nombradas por Lacan así, pero podría haber sido significante del nombre alfa, significante del nombre omega. No necesariamente función aleph, pongamos. No necesariamente estamos hablando de algo que indique masculinidad o feminidad en cuanto a corporeidad. ¿Sí? Sí, posteriormente, con esto de la función paterna, función materna, posicionamiento subjetivo frente al falo, y todo el deslindaje que se puede hacer después, podemos llevarlo al borde, podemos llevarlo al campo de lo que podríamos llamar la sexuación. Pero en este momento nosotros tenemos que tener responsabilidad y tenemos que ser justos para lo que es la teoría y para lo que es las publicaciones dentro de su contexto y dentro de su tiempo. Es claramente indispensable pensar que no podemos agarrar y transmutar lo que hizo Freud hace 100 años y encastrarlo en la actualidad, porque no solo porque no es un movimiento lógico y ético, sino que justamente pierde a través de ese movimiento un desfasamiento, pues provoca un desfasaje cultural importante. No son las mismas las miradas, los mismos los lenguajes, los modos de hace 100 años. Bueno, para ir cerrando, nada. Si les gustó el video, bueno, está de más decir que nos encantaría que pusieran me gusta, que nos sigan, que si, bueno, les interesa compartirlo, que lo compartan. La verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir expandiendo todo esto, porque la verdad que con eso nos ayuda mucho a que podamos seguir haciendo este tipo de material, a que podamos seguir aportando. Y nada, desde ya les mando un saludo enorme y muchísimas gracias a todos los que son parte de Inconsciente en Pantufla.